disponernos para continuar. Vamos a tener ahora un espacio de foro. Blanquita será quien modere este espacio en el que vamos a compartir experiencias vitales del núcleo La fuerza de la fe en mi vida. Blanqui ya nos cuenta quiénes nos acompañan y la metodología del foro. Buenas tardes. Para cerrar con broche de oro, vamos a participar en el foro cuyo título tiene La fuerza de la fe en mi vida. Y vamos a iniciar este foro con una parábola. Dice así: un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal lloró fuertemente durante horas, mientras el campesino trataba de buscar alguna solución para sacar de allí al pobre animal. Finalmente, el campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el pozo ya estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas, que realmente no valía la pena sacar el burro del pozo. Pidió a todos los vecinos que vinieran a ayudarle. Cada uno agarró una pala y empezaron a tirarle tierra al pozo. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró horriblemente. Luego, para sorpresa de todos, se tranquilizó después de unas cuantas paladas de tierra. El campesino finalmente miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio. Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía la tierra y daba un paso encima de la tierra. Muy pronto, todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del pozo. Pasó por encima del borde y salió trotando. La vida nos va a tirar tierra, todo tipo de tierra. El truco para salir del pozo es sacudírsela y usarla para dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba. Podemos salir de los más profundos huecos si no nos damos por vencidos. Abro comillas. Sí, tuvimos fe y resistencia. Pedro Arenas. Esta tarde me complace presentar a unas maravillosas personas. Entre ellas tengo a dos de mis hermanas, a dos de mi tribu, si hablamos del lenguaje africano. Tenemos a Erika Vallejo, religiosa de la Compañía de María, con un talante de educadora desde muy pequeñita. Está Jairo López, uno de nuestros educadores del Colegio La Enseñanza La 86 en Barranquilla, encargado de la pastoral de nuestro colegio y miembro de la Red Laical, Compañía de María, Provincia del Pacífico. Otra maravillosa persona, no es por echarte piropos. Esta mañana se le comunicó a Emma si ella nos podía por favor colaborar esta tarde en el foro, dado de que Cristina no pudo asistir por fuerza mayor, y ella con mucha generosidad y disponibilidad nos dijo: sí, la fe lo puede todo. Así que les presento a Emma Rojas. Yo la conozco desde que era postulante
en Pasto, trabajando en la Casa Comunitaria de La Rosa, en el barrio Chambú. La conozco, como digo, desde pequeñita. Y nos acompaña cariñosamente en el bosque, la llamaban la abuela, a Rosa Elena Callejas, religiosa de la Compañía de María, un tesoro entre nosotras y entre nosotros. La dinámica del foro: cada uno de los participantes tiene de 10 a 15 minutos para compartir su testimonio. En caso de que nos llegásemos a pasar más de 15 minutos, Leti nos va a sacar la tarjeta roja. Entonces, los dejo con Erika Vallejo. Bueno, lo primero para decirles es que por la fuerza de la fe estoy acá. Fue lo primero que, fue como le respondí a Lili cuando me pidió esto, porque pues no soy mucho de hablar en público y bueno, aquí estoy así. Bueno, la verdad, cuando miraba el libro de mi vida tenía mucho que contar, pero como son solamente 15 minutos, solamente voy a compartir 3 momentos. Uno a nivel de familia, otro a nivel personal y otro a nivel de Compañía de María. Y quiero comenzar compartiéndoles un pequeño párrafo de un libro que me ha acompañado desde que la fragilidad pues tocó muy cerca a mi vida. Se llama Cartas de amor desde la prisión, del teólogo alemán Bonhoeffer. Dice: el dolor es el ángel más sacrosanto, que muestra a los hombres unos tesoros que sin él estarían escondidos para siempre en las profundidades del insondable. Mediante el dolor, el ser humano se realiza mucho más que por todas las alegrías del mundo. Y así es. Precisamente, el dolor de la privación es una realidad que necesariamente se nos impone y de la que ni debemos ni podemos prescindir, aunque siempre tendremos que sobreponernos a ella. Con todo, yo creo que hay un ángel más sacrosanto que el dolor: la alegría de estar con Dios. Voy a contar algo a nivel de mi familia. Siento que la fe es un don que se transmite de generación en generación. Es algo que se hereda, un capital que ha sobrepasado la línea del tiempo. Soy destinataria de una fe que ha cobrado vida a través de mi familia. Aunque no conocí a mis abuelos, veo en los recuerdos de mis padres, tíos, primos y hermanas la certeza de saber que hay un Dios que camina siempre con nosotros. La fuerza de la fe viene dada por la presencia de otros. Tengo muchos nombres que llenan mi corazón y que sin duda alguna han aportado a esta gran riqueza que para mí es hoy la fe. Hoy quisiera resaltar en mi vida la presencia de una mujer, mi madre. María del Carmen me concibió en una edad de 41 años y superó los pronósticos de los médicos al considerarse como un embarazo de alto riesgo. Y aunque fue así, comenzamos a superar este momento juntas. Creo que este fue el primer momento donde vivimos en unísono la fuerza de la fe. Comillas: quien se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Yo creo que la recompensa entre mi mamá y yo fue mutua, ¿no? En el tiempo que pudimos compartir juntas. Ella murió
cuando yo tenía 22 años. Desde que fui consciente de la presencia de mi madre, siempre la recuerdo sobrellevando una enfermedad, una artritis reumatoidea, que desarrolló a partir de una fiebre producida por una infección en la garganta. Una enfermedad que con el paso del tiempo le fue limitando su calidad de vida. Tal vez físicamente no podría realizar muchas cosas, pero ante ello era una mujer que sobrepasaba los límites físicos y que su fuerza interior, su confianza en Dios la llevaba a dar más. Nunca en mi vida vi a mi madre limitada por esta situación, sino que realizaba todo lo contrario. Qué valor, qué fuerza la impulsaba por dentro. El dolor no ponía el límite, era el amor quien impulsaba su existencia, un amor por sus hijas para que recibiéramos todo lo mejor. Por la fe vivió sus últimos 10 años confiada en la fuerza de Dios, superando cada dolor y limitación física. Y aunque hubo momentos de desolación en los que rogaba a Dios que se la llevara, mi petición era totalmente distinta. Señor, que mi mamá perdure hasta que yo pueda responder por mí misma. Pues tendría yo unos 8 años cuando decía eso. El miedo habitaba mi corazón. No podía concebir la vida sin mi madre. No estaba preparada para la pérdida. ¿Quién está preparado? Por ello, un momento donde pude experimentar la fuerza de la fe fue en este momento de mi vida. La pérdida de una presencia y más la de una madre que ha sido el referente y, por qué no decirlo, el sentido de mi vida, me permitió ponerme a prueba, descubrir mis fortalezas y fragilidades, reconocer en esencia quién soy y experimentar la presencia de Dios más de cerca, más dentro de mí, gracias a la oración, el tiempo y la fe. Un segundo momento también donde reconozco la fragilidad es desde hace, la fuerza de la fe es desde la fragilidad. Hace año y medio, pues, yo siempre me había considerado como muy apta para cuidar a las personas, pues desde pequeña, porque me tocó cuidar a mi mamá desde esta situación de enfermedad, pero nunca había habido una experiencia de ser cuidada y de experimentar la fragilidad propia desde una enfermedad, que si bien ahora pues no la tengo, en su momento me permitió pues vivir muchas cosas. Sobre todo, sentir que la fragilidad es un estado de gracia. Y desde allí, hacer conciencia de que la presencia es caer en cuenta que solo nos habita el presente, es decir, Dios, su amor. El padre Carlos Alberto Restrepo, en una de sus homilías en Landirás, dijo: Landirás es la nueva Jerusalén donde todas algún día habremos de llegar. Le dijo a todas las hermanas que estaban ahí presentes. Hace 1 año y medio he vivido 6 temporadas en la comunidad de Landirás. He vivido 3 cirugías y 2 terapias de yodo. Entonces me ha permitido estar cerca tanto de la fragilidad de mis hermanas como de la propia. Un tiempo de prueba que tomado a la ligera se puede ver como una carga, pero que al balbucear la vida, al ir a lo profundo y verlo con los ojos de la fe, lo puedo concebir como un regalo, como una gracia. Uno de los regalos que uno puede experimentar en un momento de fragilidad es sin duda el amor de Dios. Amor que tiene diversas manifestaciones, sobre todo si contamos con personas a nuestro alrededor que nos acompañan en momentos como estos. Las visitas, los detalles, las llamadas, las cartas, las flores, los dulces,
Las palabras, las caricias, las sonrisas son obras del amor de Dios que se revelan en los seres queridos que nos habitan. Como decía el padre Pedro, la compañía. Abrazar la fragilidad, la imposibilidad humana, es la oportunidad para ver con los ojos del corazón lo que es invisible a nuestros ojos. Es ver a Dios desde la confianza rotunda que solo Él es quien puede actuar. Es vivir en fidelidad a su querer, sin resistencias y confiando plenamente en su amor. Fue un tiempo, un regalo para vivir con más hondura la contemplación, gracias al silencio exterior, corporal e interior, sobre todo en los momentos que me hicieron la yodoterapia, porque fueron 2 terapias de yodo, donde no podía entrar en contacto con las personas. Y si bien hace algunos años, cuando iba con una amiga donde las hermanas Carmelitas Descalzas, porque las dos teníamos inclinaciones a irnos de clausura, y vi las rejas, salí espantada. En esta experiencia me di cuenta que sí puedo vivir en clausura. Bueno, también reconocerme que yo no existo, sino que soy existida. Es absolutamente la oportunidad para saberme habitada por el Creador y que cada segundo estoy naciendo de Él constantemente. Esto lo escribí, lo saqué de una oración un día de esos, de los que estuve en las miradas. Taquita me dijo que parecía Carmelita. Es una melodía continua donde Él es el maestro que dirige. Oh fuente tan hermosa, sentirte dentro de mí, regalando mi vida, arraigándome más en la raíz. Contemplarte me llena, me hace ser fuerte, me saca de mí. No existe el tiempo, solo la gracia de estar en ti. Cuando terminaba la yodoterapia tenía que ir a un registro de yodo para ver pues cómo había sido el proceso de absorción del yodo en mi cuerpo, y me encontré con varias jóvenes que también estaban en la espera para poder hacer el examen, y todas contaban su experiencia de esos 15 días pues sin contacto con la gente, y todas al segundo día ya estaban desesperadas, se querían tirar del balcón. Y yo pues no lo viví así, yo lo viví desde un momento, pues desde una instancia diferente, pues de una óptica diferente, porque para mí fue un tiempo de mucha oración y eso le pudo dar sentido a ese tiempo, y sobre todo experimentar como con mayor deseo como de profundidad, ¿sí? Que era algo pues que yo no había alcanzado. Entonces para mí fue un regalo de Dios. Otro momento que para mí pues también ha sido vital y que me ha ayudado para crecer y para fortalecer mi fe, lo titulé aquí La Compañía, y sobre todo una frase pues que ha resonado mucho desde el año pasado: ¿qué has hecho por mí? Si tú estás conmigo, ¿qué me importa una puerta cerrada? Y este compartir que les voy a leer enseguida es una experiencia que tuve el año pasado dentro del proyecto de la Compañía de Arte, Humanismo y Espiritualidad, que fue un encuentro internacional realizado en México, y que las personas con las cuales compartimos fueron personas de Centroamérica que se van desplazando hacia los Estados Unidos para poder tener mejores oportunidades de vida. Entonces tuvimos la oportunidad de estar en diferentes albergues compartiendo con hermanos de El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y escuchando sus historias de vida, que en realidad son historias muy deshumanizantes y que tuvieron un impacto muy fuerte en los jóvenes y también pues en nosotras, en las religiosas que estuvimos acompañando esa experiencia. Y para mí era como también vital, porque yo siento que también la compañía, desde el momento en que yo entré, ha sido
pues la comunidad que me ha fortalecido en la fe y que me ha ayudado también a alimentar como lo que me había regalado también mi familia. Y cómo no nombrar pues a la compañía en este espacio, porque siento que al compartir todas estas experiencias uno puede comunicar la presencia de Dios y cómo Él va trabajando en cada uno. Al ver de cerca el fenómeno de la migración en México, continúo pensando y experimentando una frase de Cristina Sanz, una religiosa española que actualmente es la provincial de esta provincia, que resonó en mi interior. No sé qué puedo hacer por ellos. Bueno, esta lectura la hice hace 4 meses, pero continúo pensando lo mismo. Pero al hacer esta pequeña lectura, después de 4 meses del cuarto encuentro internacional de jóvenes AE, sí puedo decir lo que ellos han hecho por mí. La vida se nos ha dado para aprender a amar. Es toda una escuela porque para amar al estilo de Jesús se necesita toda la vida. Esta experiencia ha humanizado más mi vida. Esto quiere decir que voy creciendo en el arte de amar. Amar la vida, los seres que me habitan, la naturaleza, los lugares, las culturas, mis fragilidades, la vocación a la que he sido llamada. Frente a lo anterior, la invitación que me queda como mujer de fe, seguidora de Jesús, es un compromiso permanente con el ser humano. Siento que el camino de la humanización es la fuerza del amor, la fuerza de la fe que nos enseñó Jesús. Es la única manera de romper las cadenas del egoísmo. Soy portadora de un amor que vive solamente para servir, para entregar todo lo recibido de Dios a un mundo que clama consolación. La fuerza transformadora solo puede venir de dentro. El mayor esfuerzo que debemos hacer los seres humanos hoy debe ir orientado hacia nuestra interioridad, a buscar a Dios, a dejarnos encontrar y amar por Él, y a salvaguardar este amor entregándolo, compartiéndolo con nuestro próximo. Este es el tesoro que puede salvar a la humanidad, porque son las manifestaciones de amor que salvan, que se gestan en lo pequeño. Las manifestaciones que pude encontrar con nuestros hermanos migrantes, en los jóvenes, en la compañía de María, han aumentado en mí el gozo de amar, de dar, de entregar la vida y de afirmarme en mi proyecto de vida. Seguir a Jesús en la compañía de María. Encontrar la plenitud de la vida en la entrega es reafirmar una certeza. Esta es una frase que se me quedó pegada de Liliana. La vida solo tiene sentido si se entrega. Y ahora pues que estoy acompañando a las niñas en los ejercicios acá en este colegio y también en Santa Juana, siento que el proyecto de vida de nosotros como cristianos, como seres humanos, es simplemente dejarnos amar por Dios, amarnos y amar a nuestros próximos. Y siento que ahí está la fuerza de la fe. Yo no consigo una fuerza de fe sin los otros, sin esa riqueza que desde Santa Juana pues ha trascendido la línea del tiempo, y también nuestros antepasados a nivel de familia y también a nivel de la fe. Entonces siento que la vida misma y la vida de cada uno de ustedes está también impregnada del dolor, de la alegría, de la fuerza de la fe. Y José Alejandro decía algo también muy interesante de la alegría, y es que y me quedó resonando también a mí, porque cuando uno experimenta la alegría de estar con Dios, experimenta también la alegría estando de noche, en esos momentos de fragilidad, en esos momentos de oscuridad,
es donde la fuerza de la fe viene desde adentro, porque Dios está con nosotras, siempre está con nosotras. Yo estoy a tu lado, es la certeza de que su fidelidad y su alianza siempre va a estar ahí. Muchas gracias. Creo que 3 mujeres esbozan en este momento una gran sonrisa. La señora María del Carmen puede decir: de tal palo, tal astilla. Juana del Estonar puede estar diciendo: así se llena el nombre. María, Nuestra Señora, puede decir: camino a tu lado. Y nosotros y nosotras podemos decirte, Erika, siempre contigo. Que María, Nuestra Señora, sea ella la que te sostenga siempre. Bueno, vamos ahora a seguir con un hombre. Le vamos a dar la palabra a Jairo para que nos comparta también parte de su vida. Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí y creo que escuchar desde esta mañana a las personas, escuchar ahora a Erika, realmente uno se siente como Dios me tiene aquí. Cuando Liliana me llamó y me propuso hacer esto, yo le dije: ¿por qué no me pidió mejor hacer un texto filosófico? ¿O por qué no me pidió un análisis teológico, bíblico? Esto hubiera sido más fácil para mí, seguramente. Pero hacer lectura de mí, desde la fuerza interior, puede resultar un poco más complejo, ¿verdad? Para todo lo que implica eso. Meterme seguramente que en la lectura de la fenomenología del espíritu de Hegel puede ser más fácil o alguna cosa así. Pero bueno, aquí estamos y he intentado en estos días, después de recibir la llamada, de orar y preguntarme qué es esa fuerza que hay en mí. Y quiero usar a Pablo. Pablo decía que cuando él era niño, razonaba como niño, pensaba como niño, hablaba como niño. Y yo lo primero que me digo a mí mismo es: la fe, bueno, esa fe de niño, ¿no? Esa fe que recibí de niño. Y lo primero que se me viene a mi memoria es aquella definición del padre Astete que me enseñaron de niño, que es fe, creer en aquello que usted no ve. Así me decían constantemente de niño: creer en aquello que usted no ve. Y mis papás me llevaban a la iglesia. Yo soy de Cerreté, Córdoba, y la iglesia central de Cerreté, Córdoba es grandota, y uno de niño ve eso grandísimo. Y yo decía: ¿dónde será el Dios que dicen que está? Y mi mamá: recuerda que no se ve. Preguntaba: ¿y dónde es que está ese Dios? Y siempre era como buscando a Dios. Mi mamá siempre y mi papá: arrodíllate y cierra los ojos un ratito. Bueno, y ahí me la pasaba. Era un poquito necio en ese entonces. Hoy se llaman hiperactivos esos niños. Bueno, digamos en ese tiempo mi papá decía que era necio. Pero siempre con esa visión: creer es en, tener fe es en aquello que no se ve. Dios no se ve, no ve. Y ya quedé como tranquilo. Y cada vez que preguntaba, y en mi colegio, obvio, la catequesis era basada en el padre Astete, entonces ya uno quedaba como tranquilo. El problema resultó cuando estudié filosofía. Yo terminé mi bachillerato y me fui a estudiar filosofía a Cartagena. ¿Y fe dónde? Leyendo a Nietzsche, leyendo a Marx, leyendo a todos estos filósofos ateos en una universidad pública como la de Cartagena, donde no creen absolutamente nada. Yo creo que dejé de creer. Es decir, dejé de ser fiel a esa fuerza que me movía. Y por destino ya me tocaba hacer la práctica docente y me mandaron a la parroquia de los jesuitas en Cartagena a una escuela en Santa Rita. Y un poco como desquitándose, quizás la profesora que coordinaba aquello me mandó como a un sitio bien peligroso a ver qué me pasaba, a ver si yo era capaz de defenderme un poquito, porque en ese contexto me catalogaban un poco de burgués. Entonces vamos a ver el burgués qué le pasa allá en esa escuela, a ver si es capaz. Es decir, yo dije: bueno, tengo que ser capaz, esto no se me va a quedar pequeño.
Y yo dije, aquí la entrada tiene que ser con los curas. Los curas siempre tienen buena fama en todo lado, y yo fui a visitar a los padres y les dije, padre, fíjense que me pusieron una labor de venir a dar clases de filosofía en la nocturna de aquí, de este barrio. Entonces me han dicho que si yo vengo a la nocturna de este barrio, la primera noche ya posiblemente me atraquen o pueda quedar sin vida o lo que sea. Yo todo nervioso. El padre Gonzalo Amaya, de aquí en ustedes. Gonzalito estaba de párroco. Ahí se le apareció Dios. La bondad, exactamente. Ese señor no me podía decir no me conocía, claro, a la orden, bienvenido. Aquí te hacemos un ladito cuando te toque quedarte, si sales muy tarde, aquí tienes. Y ver a aquellos curas que ya, digamos, no los veía sino como un instrumento para llegar. Yo no estaba buscando para crecer en la fe ni nada por el estilo. Un día, una noche llegué y me dijo, quiero que me acompañes a dar unos santos óleos ahí en el barrio. Y llegamos. Y aquello era el templo. El templo de Ceretec, que era magnífico, grande, lujoso. Aquí era una señora en un ranchito de paja, de cartoncito, como los hay en ese barrio, apegada a la fe, esperando al Padre, esperando que una palabra cercana. Y el cariño de Gonzalo, cómo la trató, cómo llegó a ella, cómo le dio la mano, para mí fue entrar otra vez al templo, pero ya otro templo distinto, no al templo que me habían enseñado mis papás, sino al templo de una casa sencilla donde Dios habitaba tan densamente. Y eso, a partir de allí, se fue como transformando un poco mi visión de la vida. Mi papá me decía, bueno, yo vas a terminar filosofía y ahora qué, vas a ser profesor. Porque ellos nunca quisieron que yo estudiara filosofía. Bueno, ellos no querían que yo estudiara filosofía, porque de todas maneras en ese momento había dos opciones, o estudiar medicina o estudiar derecho, que si usted quería ser alguien en la vida, pero filosofía no iba a ayudar. Entonces, después de un tiempo de estar ahí en la parroquia con Gonzalo, le dije, padre, yo quisiera tener una experiencia con ustedes, en alguna zona donde pudiese encontrar un poco más conmigo mismo, un poco más con ese Dios que había visto actuar en aquella casita. En aquella casita. Y entonces, después de un tiempo, decidimos entrar al noviciado de los jesuitas. Después de no creer bien los reos de las campanas, la vida fue transformada. ¿Quién me hizo nuevamente volver a la fe, a ese dinamismo interior? Aquel templo, de aquella casita, de aquella señora. Es decir, volver a conectarme con Dios. Y ya ahora sí veía a Dios. Ya Dios tenía rostro. Ya Dios era una persona concreta. Ya ese Dios caminaba. Caminaba en el rostro de los más sencillos. Ya abajo. En el rostro. Hola. En el rostro de los más sencillos. Y con esa perspectiva entré a la compañía de Jesús. Pero me volví a repicar, porque me tocó el noviciado. Ay, no. Y en el noviciado me dijeron, sí, Dios está allá afuera, en el rostro de los sufrientes. Pero también tienes que empezar a descubrirlo en esa fuerza interior que Dios te va dando y te va dinamizando. Cuestión difícil para un filósofo, porque había descubierto que en mí había razones, había pensamientos, había emociones, pero no había eso otro que llamábamos trascendencia, que llamábamos espíritu, que llamábamos espiritualidad.
Es decir, era capaz quizás de captarlo en el otro, pero me era difícil captarlo en mí mismo. Ya se pueden imaginar los ejercicios de mi mesa. Fueron una lucha interior, porque no era buscar a Dios allá afuera, ni buscarlo ya en un rostro, sino buscarlo en esa fuerza interior que está en mí. Ser fiel a mí mismo, en últimas, era lo que me estaba pidiendo Dios. Fueron años difíciles, pero seguí en esa búsqueda, como de ser fiel. Ser fiel a ese buen Dios que caminaba en mí. Me encantaba ir a los apostolados y a los sitios donde hubiese gente más necesitada, y veía que mi opción dentro de la vida religiosa era con los más pobres, porque me era más fácil encontrar a Dios allí. Quizás Dios tenía un rostro más concreto allí, pero aquellos momentos de oración, de silencio, me fueron costando un poco más. A veces les tenía miedo, a veces les eludía, y como dice el artículo de González Puerta, no necesitamos de la mística de los ojos abiertos, también necesitamos de la mística de los ojos cerrados, si no nuestra espiritualidad quedaba incompleta. Necesitábamos en momento tomar conciencia de mí mismo, de quién era yo. La vida transcurrió en esa dialéctica. Un Dios que camina en el rostro del otro, pero un Dios que camina en mi vida, en mi ser, y me hace ser lo que soy. Por destino o por cuestiones, que queramos llamarlo como queramos, providencialmente, terminando mi teología, ya próximo a ordenarme, ya había entrado con filosofía a la compañía, mientras mis compañeros hacían teología, yo hice una maestría en ciencias políticas y también estudié algo de economía, y ya estaba en Estados Unidos preparándome para el doctorado en ciencias políticas y terminando teología, cuando me llaman de mi casa: tienes que venir a estar con nosotros, porque había una crisis económica en la familia. Yo soy hijo mayor, mi hermano estaba muy pequeño y mi hermano ya estaba casado. Me tocaba afrontar la situación a mí. Cerrar los ojos nuevamente. Esto que pasa, Señor, aquí, después de todo este camino, después de todas estas búsquedas, ¿hacia dónde coger? ¿A quién me apego? ¿Dónde está el rostro de Dios? ¿En mí? ¿En mi familia? ¿En esta vocación a la que me sentía llamado en ese momento? Entonces, allí creo yo que está la fuerza de la fe. Es allí donde, como decía Erika, se prueba en últimas si realmente creo, si realmente en quién estoy apegado, en quién está afincada mi vida, en quién monto todo esto que soy. Tuve que salir de la compañía de Jesús porque me tocó afrontar todos los negocios familiares y tenía que poner cosas a mi nombre, y eso no era compatible, digamos, tener negocios con estar en la compañía de Jesús. Pero siento que Dios me necesitaba allí, fuera, y me encontré nuevamente con ese rostro de un Dios presente en mí mismo, en mi fuerza interior, porque ya no había necesitados en sí, es decir, no había esos pobres por los que yo estaba luchando y buscando. Ya en ese momento estaba mi familia con otra situación, no de pobreza, sino de desequilibrio en el momento, pero ya tenía que ponerme conmigo mismo. Y ahí está el dinamismo de la fe. Abandonarme a Dios, a la providencia, ha sido quizás lo que más me ha dado fortaleza para decir: Dios está conmigo, Dios vive en mí, Dios me guía. Me embarco en la barca de Dios, camino como Pedro
aunque pareciera que me voy hundiendo hacia la barca. Me encontré con la compañía de María y un día Annelisa, aquí presente, me dice: hay una cosa que se llama red laical, tú puedes ayudar allí, mira que has tenido toda una formación, tú no puedes echar en saco roto todo lo que has recibido. Y me invitaron a un encuentro a Pereira y me quedé donde Alcides y empecé a sentir que Dios abría como otra puerta, no allá afuera, sino en mí. Era el momento de decidir: ¿me quedo como laico o puedo decirle a la compañía de Jesús, sigo como sacerdote? Hubo signos en mi interior, que Dios me mostraba: quédate como laico, te necesito aquí, es el momento. Fue el momento de decir: hay que cerrar los ojos, la mística de los ojos cerrados. Hay que cerrar los ojos y abandonarse a ese buen Dios, porque si me ponía a mirar los signos quizás que estaban afuera, me podía distraer. Entonces siento que la fe, esa fuerza interior, también cuando uno se encuentra consigo mismo, encuentra ese buen Dios latiendo allá, latiendo en mí. Y lo sentí allí en ese momento vital, y hoy más que nunca. Tercero, ya el templo no es de CRT, ya el templo no solamente es la casita de los pobres, ya el templo son otras personas. Otras personas en las que descubro un testimonio de fe que a veces quisiera arrodillarme frente a ellas y decir: son mujeres de fe, son hombres de fe. Le han apostado la vida allí donde están a un seguimiento de Jesús. Creo que lo que hemos testimoniado hoy con Pedro, yo creo que, y así con todo lo de ayer, Juan Camilo, todo lo que hemos vivido, uno dice: son templos. Cada uno de ustedes, para mí, son esos templos. Unas más que otras, porque me he podido entrar a la vida de ustedes. Y al entrar a la vida de ustedes, esa fuerza que ustedes tienen hace mi fuerza. Es decir, siento que Dios no solo se manifiesta en la casita aquella del barrio Petare de Cartagena, ni en el templo de CRT. También en mi vida, pero también en la de ustedes. Por eso les digo que hoy siento alimentada mi fe cuando siento el testimonio y la vida de ustedes, que hace sintonía con la mía, que hace sintonía con mis búsquedas. Y por eso, como laico, hoy, después de 10 años de estar en mi vida laical, siento que es por esa fe y por la fe de ustedes y por la fe de otras personas que no están aquí, me mantengo fiel a ese buen Jesús, que camina en mí y que camina con ustedes y que camina en ese ranchito de Petare y que cobra fuerza en el colegio a través de las niñas con las que trabajo, con los compañeros de trabajo, con la red laical con la que he compartido gran parte de esto que estoy compartiendo. También cuando vamos a Pinar del Río, cuando vamos a la playa, cuando vamos al bosque, allá siento que Dios también va transitando y caminando con nosotros. Y ese Dios maravilloso, en esos 4 templos de fe, de fuerza, son los que dinamizan mi vida. Como Pablo quisiera terminar. Hay 3 cosas fundamentales, decía Pablo: la fe, la esperanza y la caridad. Solo una queda. Solo una queda: el amor, la caridad. Y hoy siento que ese dinamismo llega a mí gracias al amor de Dios que ha tenido conmigo, a la paciencia que desde mi interior ha ido caminando, porque le pongo muchos obstáculos, muchísimos, al amor que siento manifestado a través de mi familia,
al amor que siento manifestado a través de ustedes, la compañía de María, a través de las personas que trabajan conmigo en la 86, a través de todas esas personas sencillas que nos transmiten vida y fe. Por eso creo que la gran fuerza, en últimas, es sentirme amado de Dios. Y sentir que Dios me ama profundamente. Y que a ese amor no le puedo ser infiel. Es decir, no puedo dejar de perder la fe. Muchas gracias. Bueno, desde la hermenéutica teológica, haciendo una exégesis antropológica filosófica, podemos concluir que Dios sí se ve en tu rostro, en tu vida. Solo el amor. Vamos con la mujer disponible. Emma Rojas, tienes la palabra. Mi amiguita. Muchas gracias. Por la fe, No solo estoy aquí, por la fe creo que estoy en esta experiencia de vida regalada por Dios. Y una gran sorpresa, por supuesto, el que me invitaran para esta tarde aquí. Y bueno, tuve muy poco tiempo para poder Nada. decir que voy a compartir por varias razones. Primero, porque mi manera de comunicar no es tan abierta y tan espontánea e inmediata, ¿no? Me pienso mucho las cosas. Y bueno, eso me ha traído bastantes problemas, pero también me ha ayudado en muchas ocasiones. Y ha sido un regalo de Dios también, y ahora les contaré por qué. No tengo texto, madre. Pero bueno, con todo el cariño para compartir y agradeciendo este momento que yo lo leo como regalo de Dios, decía al comienzo, porque me ha puesto a leer la experiencia de fe en mi vida. Lo he hecho varias veces en privado, por supuesto. El compartirlo con ustedes es para mí un ejercicio más de fe y de presencia de Dios en la vida. Quiero contar así también cómo es que irrumpe Dios en mi vida y me hace sentir su presencia en ella. Bueno, pues lo que voy a decir seguramente a algunas personas que aquí me conocen ya lo saben, ¿no? Pero bueno, lo voy a repetir para que otros lo puedan también comprender en esta historia. Empezó también por la mamá y empezó, yo diría, el amor de Dios cercano se me hizo notar en los brazos de mi madre. Yo recuerdo mucho su abrazo apretado y su susurro al oído, que era oración. Yo no lo comprendía, no entendía nada de lo que me estaba diciendo. Ahora, cuando lo recuerdo y lo reviso, entiendo que me decía algo así como: hija querida, decía ella, hijita querida, Dios es un papá bueno y nos ama. Creo que así iba repitiendo esas palabras junto a su plegaria de cada día. Y en la noche, cuando iba a dormir, se quedaba a mi lado y la escuchaba yo hacer su oración. Bueno, eso hace muchísimo tiempo. Yo ahora, en la madurez de mi vida, es que vengo a entender un gesto, un detalle de cercanía de Dios. Sin comprender, por eso algún psicólogo me decía hace poco, mira que lo que se dice al niño incluso antes de nacer o luego, cómo se graba en el corazón.
pues creo que la experiencia de fe para mí quedó grabada allí, en ese momento. Bueno, mi madre también entiendo ahora que lo que agradecía era un regalo maravilloso de la fe para ella, personal. Llevaba 10 años de matrimonio con mi padre y no habían tenido hijos. Entonces creo que fui una hija, como dicen los chicos ahora, súper mega deseada. Muchísimo, y muy anhelada y esperada. Y entonces, claro, ahora comprendo qué era lo que tanto agradecía mi madre. Era mi vida. Bueno, y el único regalo en la casa, porque yo no tuve hermanos. Entonces, imaginarán lo significativo que era para su experiencia de fe y que pudo transmitírmela, por supuesto. Más tarde, con mi padre, comienzo a entender otra circunstancia de cercanía con Dios, su manera de amar, su estilo de amar. Mi padre es muy duro, no se le escapa un gesto de ternura, pero conmigo tenía algunos detalles que me sorprendían mucho en ese sentido. Y fui entendiendo que Dios tenía que ser así, como mi padre cuando era tierno conmigo. Y ese amor lo he ido constatando a través del tiempo y lo he entendido ahora con mayores razonamientos inclusive para decir cómo es que Dios ama. Entonces me remitía desde pequeña a ese estilo de mi padre. Cuando yo lloraba, yo no lo miraba, pero sentía que pasaba a otro lado de la habitación o salía y lo sentía que lloraba también conmigo. Y cuando yo estaba feliz, pues también lo hacía, y no lo hacía frente a mí, lo hacía muy reservadamente, pero sé que me acompañaba en todo eso. Me he querido detener en ese momento de la vida, la primera parte de los primeros recuerdos, porque desde allí he querido hacer como una revisión de por qué esta cercanía y esta manera, este estilo en mi vida personal de la experiencia de fe. Luego, yo leería como la pedagogía de Dios. Me ha ido llevando a través de distintas circunstancias y momentos en la vida que han sido claves. Y para mí lo clave ha sido el encuentro con las personas. Y entonces allí, muy tempranito, ya me encontré con la Compañía de María. En mi primera parte de formación ya encontré, no quisiera nombrar a cada una de ellas porque corro el riesgo de olvidar seguramente a alguna, ¿no? Pero fueron tantas a las que fui encontrando que fueron mostrándome también otra manera de vivir la fe. ¿Y cómo me encontraron ellas? Estaba yo muy pequeña. Si alguien me pregunta, ¿ha salido de su casa? Muchos me dirían, pues quienes no me conocen, claro está, dicen, no, estás con tus padres todavía, nunca has salido de tu casa. Pero yo les cuento, yo salí de mi casa, creo que antes de los 7 años. Y salí para no volver en el sentido de la fe. Es decir, salí de casa para encontrar a los grupos, para encontrar comunidad, para encontrar a la gente, para encontrar a los vecinos, para ir a la parroquia. María Cecilia, desde allí la agenda se apretó. Se apretó. Todo el tiempo me comprometí en 1001 cosas. En mi casa decía, tienes que almorzar, ven. Sí, pero tiene que ser rápido porque tengo reunión enseguida. ¿Qué reunión? ¿Cómo así? Si estaba tan pequeña, ¿no? Bueno, pues tuve la fortuna de contar en la parroquia que estaba iniciando en esa época, un párroco de esos que vivían el compromiso bastante especial. Yo soy también de la época de la teología de la liberación que se hablaba acá en estos días, ¿no? Estaba así,
y que había que moverse, y que había que salir, y que la comunidad, y que los pobres, y que todo eso. Bueno, yo no lo entendía, pero lo vivía, eso sí, ¿no? Me apuntaba a todas esas misiones que por allí se proponían. Y entonces pude realizar la experiencia de encuentro y de conocimiento y de aprendizaje y de maduración en la fe en ese momento. Pero obviamente llegó la adolescencia. Yo estuve también en colegio de religiosas y no de la Compañía de María, gracias a mi padre. Le digo, ¿por qué no fue la compañía si yo estuve siempre con ellas? Y mi padre dice, no, es en otra comunidad. Bueno, estuve con ellas, pero allí me zafé, digo así, me solté, me escabullí de esta experiencia de fe. Así terminé mi bachillerato y entré a universidad pública y obviamente yo seguí ese camino. Entonces también allá había otras tendencias que quise explorar, que quise revisar también. Y estando todavía en la universidad, volvió el amor primero. Y volví, solamente por la amistad con la Compañía de María, a quienes nunca dejé. Con las hermanas nunca perdí el contacto, aunque ya no las acompañaba en sus tareas. Y volviendo, entonces, aquí me tienen. Ha continuado esa experiencia de cercanía. Volví a casa y no me fui más. Pero durante este tiempo de volver a retomar esa experiencia, entonces he hecho varios recorridos por las comunidades también. Resulta que me animaba mucho el ver el amor y la experiencia de Dios no solo en el trabajo comunitario, sino en las ciencias. Y por eso mi primera carrera me enrumbo hacia algo que yo quería comprender y entender: la vida, cómo es que se da y qué es lo que pasa para que las cosas ocurran de la forma en que las vemos. Estudié física y matemáticas. Y entonces después fui a hacer la experiencia de trabajo en esas ciencias. Y estando en ello, pues encontré que me faltaba algo para acompañar más a otras comunidades que me pedían: no queremos fórmulas, ni queremos que nos expliquen los fenómenos y menos que hagas experimentos acá. Necesitamos que nos ayudes a formar asociatividad, y todo ese tipo de organización de las mujeres especialmente. Y entonces tuve necesidad de la administración y por eso me enrumbé también por ese lado, para poder acompañar de esa manera. Bueno, por allí sigue el camino y ha sido entonces una relectura cada vez permanente de dónde Dios me quiere y qué es lo que quiere que haga. Pues no me ha dejado tranquila en ningún momento. Estoy trabajando y me parece que es poco, que hay mucho por hacer, que hay tanto por compartir, por acompañar. No solo porque hay que ver en los más pobres, allá, más allá. Yo misma lo viví. Yo soy del grupo de los más pobres. Vivimos una situación difícil en mi infancia. Recuerdo a mamita, no había nada para comer. Ahora que veíamos un poco esa lectura de realidad, ¿no? Recuerdo los esfuerzos que se hacía para poder conseguir algo, para poder estudiar, para poder abrirse paso en la vida. Por eso, toda esta experiencia, los logros alcanzados hasta este momento, el poder acompañar a otros también, es ya signo para mí de fortaleza de la fe. No entiendo de otra manera el que se pueda realizar así. Y luego, tarde en la vida, en la madurez de la vida, finalmente, digo, ahora hay que pensar esto y entenderlo mejor. Y entonces me ha dado por la filosofía y me encontré con esa filosofía para también vivir la experiencia de fe desde ese punto de vista, ¿no? Por allí vamos haciendo el camino y quiero aprovechar para decir gracias a la Compañía de María, gracias a Juana del Estonac, se lo digo todos los días a ella.
Usted me encontró y usted hizo que conociera esa causa suya. Me encanta, me encanta. Y me encanta, digo, no solo porque me gusta, sino me encanta haberla encontrado porque creo que ello hizo que mi experiencia de fe tuviera un rumbo muy, muy, muy particular, con unas características con las que sintonizo totalmente. Bueno, Dios hace su obra y bendito sea. Muchas gracias. Juana del Estonal sintió en su corazón que le decían: hija mía, no dejes apagar la llama que he encendido en tu corazón. Emma sintió un susurro de ternura de mamá: hija querida, Dios es amor y nos ama. ¿Eso eres tú? Reflejo de ese amor. Gracias, Emma, por tu compartir. Le doy la palabra a Rosita Calleja. Me llamó Liliana y me dice: ven. Sí, Rosita, está bien. Me llamó Liliana y me dijo: ve, te llamo para que en el capítulo nos presentes la fuerza de la fe en tu vida. Le dije: pero ¿qué tengo que hacer? Dijo: no, nada más leer tu vida. Entonces yo después dije: pero ¿cómo le dije que sí? Y me animé porque dije: vean, los muchachos de ahora buscan en el internet el tema, lo leen, entonces lo copian y lo pegan. Eso fue lo que yo hice. En el internet, ¿qué tema tenía que buscar? Entonces pensé, el programa que tanto tenemos nosotros, que lo aprovechamos, Fe Madura. Y dije: no, es que este no me sirve. El único programa que me sirve es Fe Madura en una mujer de muchos años. Y esa era yo. Entonces, no se confunda que lo único que voy a hacer es: ya la leí, ya la copié, ya la pegué. Eso es lo que voy a hacer ahora. No se confundan que no es muy largo. La fuerza de la fe en mi vida. Dijo Dios: produzca la tierra pasto y hierbas que den semilla y árboles frutales que den sobre la tierra fruto con su semilla adentro. Y así fue. Génesis 1:11. Me gusta encontrarme con Dios en la naturaleza. Plantas de toda clase, flores y frutos. Cada una lleva en su semilla la fuerza creadora. Cada una cumple el objetivo para el que fue creada. Pero lo encuentro más cercano y más vivo en mis hermanos. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26. Soy criatura de Dios. Llevo dentro de mí la semilla de la fe. La he experimentado como fuerza, aunque algún tiempo la confundía con creer, porque yo lo que leía en el catecismo de la fe era: fe es creer lo que no vemos porque Dios lo ha revelado. Pero cada día lo tengo más claro, es fuerza, y siempre me ha acompañado a través de mi vida. Ahora trato de leerla. La fe de la niñez, fuerza que mantuvo mi alegría, experimentando el amor de mi familia, sin problemas, pensando que la vida era así. El futuro no existía para mí. Comienzo la adolescencia, empiezo a ver que la vida va cambiando, pequeñas dificultades e interrogantes. Entro al colegio, siento el cariño de las religiosas y compañeras. Eso alimentaba la fuerza de mi fe. Sin entenderlo,
Era Dios el que me amaba. Fui aprendiendo muchas cosas, pero sobre todo a conocer a Jesús, un Dios cercano, humano. Lo conocía en el Evangelio, el cual leía con la certeza de que era palabra de Dios. Más adelante volveré a este tema. Pasó el tiempo de colegio. ¿Y ahora qué? En esa época ni pensar universidad, era para hombres. Sin embargo, unos pocos papás empezaban a pensar que también era para sus hijas. No era mi caso. El tiempo iba corriendo. Yo buscaba qué quería hacer de mi vida. No pensaba que Dios llamaba, sino que era yo la que elegía y no la que respondía libremente a su llamada. Llegué a la decisión de ser religiosa, no porque conociera con mucha claridad a Jesús. Al correr los años, veo que no tomé la decisión porque lo conociera, sino que Él me llamó para que yo lo conociera en la vida religiosa, y sí que lo he conocido. Este conocimiento ha implicado un trabajo a veces doloroso. Vuelvo a tomar el tema de que a Jesús lo conocí en el Evangelio, y como es palabra de Dios, debía aceptar todo lo que estaba escrito en él, pero me resistía a aceptar algunas cosas. Esto para mí eran dudas de fe, por lo tanto tenía que luchar contra ellas, y esto era muy duro, hasta el temor de perder la fe. Gracias a Dios he encontrado muchas ayudas, entre ellas Federico Carrasquilla, casi desde el comienzo de mi vida religiosa, que me ha enseñado a centrar mi vida en Jesús de Nazaret. Pero ¿qué pasaba? Me faltaba claridad en que los evangelistas no trataron de escribir cada uno una biografía de Jesús, sino un mensaje, un proyecto de vida. No son crónicas, sino reflexiones teológicas de la comunidad primitiva. Entonces a veces encontraba contradicciones que me dejaban un vacío, pues leía el Evangelio olvidando el objetivo de los evangelistas. Hace poco me encontré un comentario al Evangelio de Marcos, La tempestad calmada en el lago, de José María Castillo, La religión de Jesús, ciclo B. Parte del comentario es el siguiente. El relato de la tempestad en el lago plantea algunas preguntas que posiblemente no tienen respuesta. ¿Ocurrió esta tempestad tal como está aquí, como aquí se relata? ¿Se produjo realmente en aquel pequeño y tranquilo lago una tormenta tan fuerte y tan peligrosa? El mar y el viento obedecieron sumisamente a Jesús. Alude este relato a los peligros que acechan a la barca de Pedro, es decir, a la iglesia. El relato histórico presenta muchas dudas. Sin embargo, el mensaje evangélico es muy claro. Esto es lo que interesa al creyente, por más insatisfecho que se quede el historiador. El Evangelio no es un libro de historia, sino que está escrito como un proyecto de vida. Continúa la explicación del mensaje, que no veo necesario para el tema que estoy tratando. Ya en la vida religiosa, la fuerza de la fe ha sido patente. Ser maestra en el colegio no me gustaba mucho, no estaba preparada. Permanecí 22 años en el colegio dando clases, muy contenta. Quería mucho a las alumnas y el Señor,
Me daba el gusto de sentir el cariño de ellas. Todavía me encuentro con algunas y recordamos con mucho agrado ese tiempo. Sin dejar las clases, me preparé en la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue una ayuda para vivir con mayor intensidad mi vocación de educadora. Ahora veía con claridad que esa era mi misión. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: todos te buscan. Y él contestó: sigamos más allá y vamos a los pueblecitos vecinos y yo predicaré también allí. He salido para esto precisamente. Marcos 1, 36, 38. En una reunión de provincia nos presentaron un mapa donde aparecían las comunidades religiosas, casi todas concentradas en la ciudad. Esto nos impactó a algunas religiosas y resolvimos ir a los pueblos. Aquí empieza mi vida de inserción, 40 años. Este grupo era el mismo que, como decían ahora, estábamos muy entusiasmados con la teología de la liberación. Sí, 40 años de presencia de Jesús pobre en mi vida. Gente sencilla, acogedora, deseosa de recibir la palabra. Nosotras, con una vida sencilla, teníamos dificultades, pero eso no importaba. En algún momento, grandes dificultades aún con los grupos políticos. Estos años de inserción fueron para mí el tiempo donde realmente era fuerza. Por eso pude ser feliz como lo fui de maestra en el colegio. Llevo ya un año viviendo aquí, nuevamente, después de 40 años. Me admiro que esté tan feliz como antes, pues le temía a este tiempo final. No siento nostalgia del pasado. Encuentro aquí nuevamente la fuerza de la fe. Sigo enseñando la palabra a los empleados de servicios generales del colegio 24 y a un grupo pequeño de laicas. Gozo de una paz inmensa, disfruto de la naturaleza, vivo en una comunidad fraterna que tiene como misión la acogida y tratamos de vivirla con entusiasmo. En todo este caminar me ha acompañado María. Ella, como dice el canto, me ha enseñado a vivir con ritmo alegre de juventud. Ahora, lo mismo que hizo Pedro, le pido a Liliana, porque me encontré en el internet unos versos de un jesuita, con los cuales me sentí identificada. El jesuita se llama Javi Montes. Todos están poniendo a prueba mi vida porque me da unas ganas de llorar esta gente. Pero bueno, solo tú. Porque nuestros proyectos se desmoronan y fracasan y el éxito no nos llena ya como ansiamos. Porque el amor más grande deja huecos de soledad. Porque nuestras miradas no rompen barreras. Porque queriendo amar nos herimos. Porque chocamos continuamente con nuestra fragilidad, porque nuestras utopías son de cartón y nuestros sueños se evaporan al despertar, porque nuestra salud descubre mentiras de omnipotencia y la muerte es una pregunta que no sabemos responder, porque el dolor es un amargo compañero y la tristeza una sombra en la oscuridad, porque esta sed no encuentra fuente y nos engañamos con tragos de sal. Al fin, en la raíz, en lo hondo, solo quedas tú. Solo tu sueño me deja abrir los ojos. Solo tu mirada acaricia mi ser. Solo tu amor me deja sereno.
Solo en ti mi debilidad descansa, y solo ante ti la muerte se rinde. Solo tú, mi roca y mi descanso. Como conclusión, veía yo, ahora que hablaba José Alejandro, que he vivido la fe con lucidez, no con la emotividad, porque ha sido la herramienta que me ha hecho vivir y hacer todo lo que yo nunca pensé que podía hacer. Hace muchísimos años que nos conocemos. Se nota. Pero lo más importante en ti es que tu fe se ha manifestado a través de tu alegría y de tu sonrisa. Mil gracias. Bueno, como dicen los jóvenes costeños, Rosita es bacana. Conclusión. Agradecemos a Erika, a Emma. Ay, perdóname. La emoción, Rosita, la emoción, perdóname. El Alzheimer me está dando a mí antes. Rosita, gracias por existir. Retomo la idea, gracias a Erika, a Emma, a Jairo y a Rosita por este compartir la vida. Como decía el Padre Pedro, por abrirnos el corazón. Lili, a ustedes muchas gracias también por acoger el corazón. Muchísimas gracias a todos. Tenemos la sensación, la experiencia de que este ha sido un día muy cargado de experiencias vitales, y eso pues yo creo que nos tiene a todos movilizados. La Eucaristía pues es la mejor manera de agradecer tanta vida recibida, tanto don recibido. Teníamos preparado un espacio de pausa ignaciana, entonces Leticia nos va a entregar a la salida el guión de la pausa para que esta noche en la casa cada uno, de verdad es que nos parece muy importante poder tener ese espacio de pausa ignaciana e ir como decantando qué nos queda, qué nos va dejando el Señor. Y también a la salida nos van a entregar la síntesis del documento número 4 de religiosas y de laicos, para que si es posible, si no estamos muy cansados, esta noche o mañana en la mañana antes de venir aquí, pues le demos una leída, porque en la oración de mañana en la mañana lo vamos a retomar. A todos muchísimas gracias y todos invitados a pasar para que celebremos la Eucaristía.